estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.
sobre todo lo creado. Eres Rey, soberano, todo existe por medio de ti, sostenido en tus manos. Jesús, tú eres Dios, uno con el Padre, digno de adoración. Tu pueblo te exalta hoy. Proclamamos a gran voz, eres soberano Dios, no hay otro ni habrá como tú. En el cielo, tierra y mar, todo ser confesará, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre, solo en ti somos salvos. Eres antes que la eternidad y por siempre reinarás. Jesús, tú eres Dios, uno con el Padre, digno de adoración. Tu pueblo te exalta hoy. Proclamamos a gran voz, eres soberano Dios, no hay otro ni habrá como tú. En el cielo, tierra y mar, todo ser confesará, Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará ante tus pies y toda lengua confesará, tú eres Rey. Proclamamos a gran voz, eres soberano Dios, no hay otro ni lo habrá como tú. En el cielo, tierra y mar, todo ser confesará, Jesucristo es el Señor. Proclamamos a gran voz, eres soberano Dios, no hay otro ni habrá como tú. En el cielo, tierra y mar, todo ser confesará, Jesucristo es, Jesucristo es, Jesucristo es el En el año 2019 surgió una noticia que fue pasada por alto.
Ese tipo de noticias que uno ve en la parte trasera de los periódicos, donde dice internacionales. Y era una enfermedad nueva que estaba surgiendo en China. De hecho, me cuenta mi esposa que cuando ellos estaban escuchando la noticia en la radio, camino al supermercado, ella y mi hermana, dijeron, no, eso está en la China. Vamos a orar por China, y oraron por China, pero eso está muy lejos de aquí. Evidentemente, la mayoría de las personas ni siquiera conocíamos que en China había una ciudad llamada Wuhan. El mundo de manera general ignoraba de aquella enfermedad. Ahora, cuando las personas comenzaron a morir y cuando la enfermedad comenzó a avanzar, inmediatamente el mundo comenzó a prestar atención a aquella enfermedad. De hecho, no sé ustedes, pero yo tenía una pregunta: ¿cuándo llegará al país? Y uno escuchaba, llegó a Brasil, ya está en tal sitio, en tal zona hay tantos. Y comenzamos nosotros a prestar oído de manera más atenta a aquella enfermedad. A tal modo que nadie en el día de hoy quizás pensó que una simple palabra cambiaría la manera como nosotros nos reunimos, como nosotros nos comportamos. Ya ustedes saben que estoy hablando del COVID-19, una enfermedad que ha dado a la vida o al traste con algunas amistades nuestras, incluso familiares. De hecho, personas que en algún momento se burlaron de la realidad de esta enfermedad o de la letalidad de esta enfermedad, pagaron su menosprecio con su propia vida. En el pasaje que nosotros vamos a leer en la mañana de hoy, en Marcos capítulo 4, versículos 21 en adelante, se nos habla de un mensaje que tiene mayor repercusión que cualquier información con respecto al COVID-19 o a otro. Puesto que no solamente tiene repercusiones en esta tierra, sino también repercusiones eternas. Por lo tanto, yo te aconsejo que prestes atención a la palabra de Dios. Y en la mañana de hoy vamos a responder a la pregunta: ¿cómo nosotros podemos ser oyentes fructíferos de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros prestar atención de tal manera que se haga provechosa la palabra de Dios en nuestra vida? Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo hierba fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espigas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida viene la hoz, porque la siega ha llegado. Verso 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Cómo ser oyentes fructíferos del mensaje de Dios? Lo primero que vamos a ver es que un oyente fructífero comparte el mensaje. Un oyente fructífero cree en el mensaje. Y un oyente fructífero camina confiando en ese
mensaje. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te suplicamos en esta mañana que nos dé, Señor, el escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones para recibir. Danos oídos dispuestos a escuchar. Danos la humildad para reconocer nuestro pecado delante de ti. Y danos, oh Señor, la fuerza para arrepentirnos. Ayúdanos, oh Señor, como cantábamos en esta mañana. Muéstranos a Cristo, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. La primera parte de este capítulo, del 1 al 19, veíamos el aspecto humano. En la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos, veíamos 4 tipos de terrenos. Un terreno que era duro, el camino, en el cual la semilla cayó, pero no encontró ningún tipo de profundidad. Inmediatamente vino las aves de los cielos y se llevaron aquella semilla. Jesús explicó esta parábola diciendo que estos son aquellos que al escuchar la palabra no le prestan mucha atención, no le dan importancia. Y viene Satanás y rápidamente la arrebata. Otro tipo de terreno era un terreno pedregoso. Un terreno con una ligera capa de tierra encima, pero piedra debajo de esa pequeña capa. Estos son aquellos que la reciben gozoso, dijo Cristo, pero evidentemente ese gozo no dura mucho. Y al salir el sol, al venir las dificultades, prontamente aquella palabra que recibieron de manera gozosa se va, se seca. Otros caen entre espinos. La palabra crece, la palabra, esa semilla crece, comienza y nace la planta, pero ¿qué ocurre? Alrededor de ella hay espinos que terminan ahogando aquella planta y evitando que dé fruto. Los espinos terminan compitiendo por el sol, por los nutrientes y aquella planta muere. El cuarto tipo de terreno, un terreno fértil, un terreno preparado que da cabida a la semilla. Aquella semilla nace sin obstáculo, crece y fructifica al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese aspecto de estas parábolas ejemplificaban la responsabilidad humana de estar dispuestos a recibir la palabra para fructificar. Y estos terrenos, dice Cristo, que representan los diferentes tipos de corazones, las disposiciones diferentes que hay. Los 3 primeros correspondían a un terreno donde no fructificó la semilla. Y el cuarto, un terreno que fructificó. Esa disposición de escuchar para retener, de escuchar para obedecer, de entender la palabra de Dios. Y decíamos el domingo pasado que esto es importante porque las palabras tienen implicaciones. Y decíamos que no es lo mismo cuando un cónsul en una embajada te dictamina 10 años de visado a que un juez en una sentencia te dictamine 10 años de cárcel. Son los mismos 10 años, pero dictados por personas diferentes. Estas parábolas en el día de hoy que acabamos de leer hablan del aspecto divino del mensaje que hemos de recibir. Por lo tanto, hablamos de oyente. Un oyente fructífero comparte el mensaje. Jesús en Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús se paró y dijo: yo soy la luz. El mundo está en tinieblas, yo soy la luz del mundo. Esto es interesante porque Jesús no dijo: yo soy una luz entre muchas otras. No, yo soy la única luz que puede efectivamente alumbrar en medio de las tinieblas. Ahora, en esta parábola es el mismo Cristo que está hablando a las personas, a la multitud que le está escuchando. Y él dice, versículo 21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí hay una parábola, una analogía fácil, una metáfora conocida. Al hablar de lámpara, es un elemento de barro con una mecha llenada con aceite. Y eventualmente duraría cuanto durara el aceite. Esta lámpara se ponía en el candelero, una repisa, una piedra que sobresalía en la construcción, y ahí debía estar la lámpara, en un lugar alto con la capacidad de alumbrar, para que todos en la casa pudiesen ver con claridad y evitar el tropiezo al andar en tinieblas. Pero vemos también aquí
una comparación que él dice: nadie en su lógica, en su sano juicio, va a encender una luz, una lámpara, y la va a meter debajo de una caja, un almud, un cajón de medir el grano, o la va a entrar debajo de una cama. Es algo ilógico. Y él dice entonces, el mismo Cristo hablando: de igual manera entonces, aquellos que han oído de manera fructífera el mensaje de esperanza y de salvación deben compartir este mensaje. Es la responsabilidad del creyente escuchar de tal manera que pueda fructificar y al mismo tiempo llevar el mensaje a otros que andan en tinieblas. Corazones fértiles que pueden brillar, hacer brillar la luz de Cristo, y otros anhelar esa luz. De hecho, la Biblia habla de una persona llamada Saulo de Tarso, el perseguidor que asolaba el mensaje, que asolaba a aquellos que proclamaban el mensaje, y un día se topó con la luz del mundo. Camino a Damasco, la luz se le apareció en su camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el perseguidor pasó a ser perseguido. Y el perseguidor se convirtió en un proclamador del mensaje que antes asolaba. A tal punto, hermanos, que en Hechos capítulo 19, versículos 26, se nos dice que un platero llamado Demetrio causó un revuelo en Éfeso, porque Saulo de Tarso acabó con el negocio. Al predicar el evangelio, las personas abandonaban sus pecados, abandonaban la idolatría, y los ídolos de Diana de los efesios no se estaban vendiendo. Los templos idolátricos estaban vacíos y las personas estaban arrepintiéndose de sus pecados. Y escucha la acusación de aquel hombre hacia Pablo y lo que con él estaban: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Un hombre ha llenado casi toda Asia del evangelio. Él ha testimoniado su fe, y ahora la gente está abandonando su vida pecaminosa, está abandonando la idolatría. Ahora, hermanos, qué gran reto tiene esto para nosotros en el día de hoy, de poder compartir el mensaje con aquellos que van camino al infierno, con aquellos que nosotros sabemos que van camino a la justa ira de Dios. El evangelio no debe estar oculto. Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Qué está diciendo Jesús? En algún momento de la historia pasada, el mensaje por un tiempo estuvo oculto. El reino de los cielos estaba oculto. Pero ahora su rey ha llegado y ha iniciado la predicación de este mensaje. Pero también aquí, hermanos, hay una implicación. ¿Ustedes recuerdan a Jesús en los versos anteriores? Los escribas, los fariseos, le acusaban de que él echaba demonios en nombre de Belcebú. Le estaban levantando falsos testimonios a Jesús. Pero Jesús le está también diciendo a los apóstoles: ustedes han de llevar este mensaje, y al igual que a mí, también a ustedes les levantarán falsos testimonios. Les acusarán injustamente. No teman por esto, porque toda verdad ha de salir a la luz. Realmente la verdad brotará y ustedes serán librados. Ante los ataques, ante las calumnias que a ustedes le levantarán, no teman, porque la verdad se hará evidente. Pero también esto tiene una implicación para nosotros, hermanos. Ante una fe falsa, también será evidenciada. De hecho, hermanos, la fe falsa, una fe fingida, es el más grande de todos los absurdos. ¿Por qué? Porque a Dios no podemos engañarle. ¿De qué te vale vivir engañado delante de Dios? ¿De qué te vale que todos los
hermanos, pensemos que estás bien delante de Dios y tú sabes que vas camino al infierno. ¿Para qué sirve una fe fingida? Jesús dice que el tamo, que la paja que desprende del trigo sirve para una sola cosa. ¿Para qué? Para ser quemada. Por lo tanto, este llamado implica que nosotros cada día nos examinemos a la luz de esta verdad. Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 1 y 2 dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Los fariseos, ellos eran expertos en fingir la fe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir una fe verdadera de una fe falsa? ¿Cómo podían los discípulos distinguir esto? Hermanos, la verdad es que la manera como nosotros escuchamos la semilla, escuchamos el mensaje, la manera como nosotros entendemos lo que recibimos y cómo actuamos a la luz de esa verdad que nosotros recibimos. Hace algunos años en Italia, un primer ministro italiano llevó una gran reforma judicial en contra de la prostitución infantil. Leyes duras para aquellos que traficaban con niños en la prostitución. Pero tristemente, aquel primer ministro fue enjuiciado porque mientras él estaba haciendo esto, llevaba una vida de prostitución infantil. Y con la misma ley que él aprobó, con esa misma ley lo metieron preso. Es decir, hermanos, que el propio mensaje del evangelio, que es para salvación del mundo, ese mismo mensaje, a ser rechazado por el mundo, repercute en condenación para el mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto tiene implicaciones para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros opacar esa luz? Lo primero es no vivir a la luz de esa verdad, no vivir en consonancia con la luz, con el evangelio que nos ha salvado. Pero también, hermanos, nosotros debemos dejar que la palabra de Dios tome control de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros hechos sean evaluados a la luz de la verdad de Dios. Pero hay una implicación de proclamar la verdad de Dios a los que están perdidos. Mateo capítulo 5, verso 14. Así alumbre vuestra luz, dijo Cristo, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De hecho, el Espíritu Santo nos ha dado poder para ser testigos y llevar esta luz a todas las naciones. Por eso nosotros predicamos el evangelio. ¿Por qué? Por eso la razón de las misiones. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen la luz de Cristo. Hay personas que no viven la verdad del evangelio. Por lo tanto, un oyente fructífero es uno que comparte su fe. Pero también vemos en el texto que un oyente fructífero es uno que cree la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Versículo 24. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Oye, lee ese versículo 24, ese mandato. Mira lo que oyes. ¿Cómo así? Yo miro lo que oigo. Mira lo que estás oyendo. Jesús le está diciendo: deténganse. No es un verdurero, no es frío que están vendiendo. Es el Hijo de Dios que le está hablando. Miren quién es que le está hablando. Los fariseos ya tomaban su decisión: rechazar a Jesús. Jesús dijo: mira lo que estás oyendo. Hay un llamado a oír. Escucha. Detente. No sigas. Pero también es un llamado a escuchar de manera expectante. Hay algo que te voy a decir. De esto depende tu eternidad.
Pon atención. Tómalo con seriedad, de una manera expectante. El que tenga oídos para oír, no solamente oídos para enganchar la mascarilla, para poner atención de que hoy es el día de esperanza para ti si no eres creyente, para escuchar la verdad del Evangelio. Porque con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que pedís. Versículo 27. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, lo que tiene se le quitará. ¿Qué está diciendo Jesús? Hay personas que al oír su fe crece y tienen más y más y más. Pero hay unos que al oír aún lo que tiene les será quitado. Los fariseos cuando oían a Jesús, cada vez que hablaban era para juicio, juicio sobre juicio, juicio sobre juicio. Y aún el poco entendimiento que tenían de Jesús les fue quitado. Las parábolas eran esto, un juicio de Dios para que oyendo no entendieran y viendo no vieran. Pero aquellos que estaban en la disposición genuina de no solamente oír, sino buscar entender, seguir a Jesús más que simplemente por los milagros, los panes, los peces. Para esto Jesús se tomaba el tiempo y les explicaba. Es como alguien que sepa tocar piano. Él puede tocar una canción y toca esa canción, pero no practica y se olvida. Pasan los años y un día él quiere tocar la canción, pero ¿qué pasa? No se acuerda. Se le fue. Ese poco instrumento que sabía, se olvidó. ¿Por qué? Porque no estaba practicando constantemente. No le dio importancia al conocimiento del piano. Oyentes olvidadizo. Jesús dice, al que tiene le dará, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Una disposición, un mandato a oír con atención, con la disposición de ¿qué? De obedecer. ¿A cuántos de ustedes les pasó? El otro día yo llegué a mi casa y me aparecí con un libro de colorear para unos sobrinos, una pulsera para la esposa, varios regalos. Y mi esposa me dijo, gracias por el regalo. ¿Y la medicina que te mandé a comprar? Y yo le dije, vengo ahora. Yo fui a la farmacia a comprar la medicina, ahí vi un dibujo, vi una cosa, lo compré y me dijeron, pase a la caja. Yo fui a la caja, pagué y me fui. Pero olvidé a qué fue que yo fui a la farmacia. Fui a comprar primariamente la medicina. Hermanos, nosotros somos así. En la iglesia tenemos amistades, tenemos compartir, comemos sancocho, celebramos, nos gozamos, lloramos juntos, estamos en armonía. Pero lo más importante es que estamos bajo el vínculo de una misma fe, una misma sangre, un mismo Salvador. Y eso nosotros nunca debemos olvidarlo. Lo más importante es que nosotros creemos en un mismo Cristo y tenemos la misma esperanza. Por lo tanto, al escuchar la palabra de Dios, debemos nosotros prestar atención. Y es lo que Jesús dijo. Al oír debemos procurar que la palabra de Dios, al leer la palabra, que encuentre cabida en nuestros corazones y ella transforme nuestra vida. El oyente fructífero cree la palabra porque está expectante al escucharla, pero también espera con dependencia. Y esto es bonito, hermano. Esto es hermoso. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Versículo 27. Duerme, se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espigas. Después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Hermanos, miren, ¿saben cómo se llama esto? Algunos teólogos lo han llamado la teología del dormir. La teología del dormir. Porque si ustedes se han dado cuenta, en la parte de Dios es oír. Es el oír la palabra de Dios. La salvación es un don de Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa semilla va produciendo fruto. Tú te levantas, tú te acuestas, tú vas a trabajar, tú vas a hacer ejercicio, tú haces todo lo que vas a hacer. Y esa semilla va produciendo fruto en tu vida.
y te va transformando con la ayuda del Espíritu Santo y los medios de gracia. Y tú no te estás dando cuenta, es como un sembrador. Él siembra la semilla, el agricultor la siembra. Ahora, hermanos, literalmente, ahí hay un misterio. El agricultor no le ordena a la semilla que crezca. Él tiene que preparar la tierra, él tiene que crear las condiciones para que el terreno sea apto. Ahora, eso es un milagro, una ordenanza de parte de Dios, que la semilla fructifica. De hecho, el versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto. Está en la semilla creada por Dios el ser fructífera. Y Dios le ordenó a esa semilla que fructifique. De igual manera hay una promesa en que la palabra de Dios en la vida de los escogidos producirá fruto. Germinará, terminará transformando la vida, y eso lo hará sin que él se dé cuenta. Él comenzará a crecer y no se dará cuenta hasta que un día alguien le dice, pero mira, tú eras una persona que bebía mucho alcohol y ya tú no tomas alcohol. Pero tú eres una persona muy malcriada y bella, yo no te escucho. De hecho, hace algún tiempo, allá en mi lugar de trabajo se me apareció una joven, esposa de alguien del grupo pequeño. Y me dijo, usted no me conoce, yo soy la esposa de fulano. Yo quiero que usted me permita sumarme a algún grupo pequeño, porque yo he visto un cambio que ese muchacho ha dado. Ella me dijo, yo soy católica, yo no soy cristiana, pero yo quiero aprender y conocer lo que ha conocido mi esposo. Yo le dije, no hay ningún problema, usted puede ir. ¿Cuál es el punto, hermanos? La semilla está haciendo su obra. El Señor en los escogidos está obrando. Así como en la agricultura, esa semilla está ahí, está germinando, está produciendo. Y a veces usted se para en un terreno y usted no ve nada, lo ve vacío el terreno. A pesar de estar sembrado, la planta está ahí. Pero luego usted viene y ve cómo la planta nace y usted dice, oh, pero mira, nacieron. Esa obra es la obra del Señor manifestada en la naturaleza. Por lo tanto, el oyente fidedigno, el oyente fructífero, es aquel que cree en la palabra. ¿Por qué? Porque él está esperando la obra de Dios que ha de transformarla. Y ese es un avance. Va a producir fruto. Primero nace la planta, luego hoja, espigas y entonces un grano. La pregunta es, hermano, ¿estás tú fructificando? Al pasar los años, ¿estás tú más cerca o más lejos de la voluntad de Dios? Hermano, el creyente es uno que fructifica. El creyente es uno que lleva fruto. Al 30, al 60 o al 100 por uno. Lo que estamos diciendo es que esos frutos es la obra de Dios en la vida del creyente. Como lo dijo Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versos 5 y 6. Yo planté, Apolos regó lo plantado, pero el crecimiento lo da Dios. Y Él no falla. La palabra de Dios no falla. Jesús le dijo a un maestro fariseo llamado Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y hacia donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es por la obra de Dios. Ahora, hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros de cómo escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios atentamente. Escuchar que si soy pecador, debo arrepentirme, confesando mi pecado y clamando por misericordia. De que si soy cristiano, debo de permitir que la palabra de Dios encuentre asidero en mi vida. Y al ser confrontado con la palabra en mi vida, yo no tuerzo o ignoro la palabra. Yo pido a Dios que me ayude a ser transformado en dependencia del Espíritu Santo. Finalmente, el oyente fructífero, vimos, comparte el mensaje, cree el mensaje, camina confiado. Verso 30. Le decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué cosa, qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cómo es el reino de los cielos?
Aquí ha iniciado pequeño como un grano de mostaza. Aquí hay un carpintero humilde, con unos cuantos discípulos también humildes, proclamando el mensaje de esperanza al mundo. Algo pequeño, pero que encontró cabida en algunos discípulos. Y así como un grano de mostaza es sembrado, ¿qué pasa? Luego comienza a crecer y termina siendo la más grande de todas las hortalizas. Esto ejemplifica lo que el mensaje produce en nosotros. Un mensaje, una palabra de esperanza que escuchamos un día, pero nos atrajo. Seguimos escuchando y nuestra fe fue aumentando. ¿Y qué ha pasado? Ahora ese mensaje, esa fe, no somos nosotros que la sostenemos. Ella nos sostiene a nosotros. Y aún en medio del sufrimiento, esa palabra nos sostiene. Aún en medio de la angustia, esa palabra nos sostiene. Aún en medio del desaliento, esa pequeña palabra sembrada ahora nos sostiene. Aún en medio de la oscuridad y de la inseguridad, esa palabra nos llena a nosotros de esperanza y de confianza. Ese pequeño árbol fue sembrado y ahora dice la palabra que aún las aves de los cielos vienen y ponen su morada, encuentran nido en aquel árbol que ha crecido. El reino de los cielos inició pequeño en una aldea en Jerusalén, pero se ha extendido. Jesús mismo lo dijo de esta manera. Juan 12:35. La importancia de nosotros poner atención. Jesús les dijo: aún por poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad en tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero oiga lo que pasó con aquellos que no eran sus discípulos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la parábola del Señor, la palabra del Señor en el profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque como dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón. A pesar de esta planta nacer, de ver ellos la luz de Dios, se oponían los fariseos a aquella verdad proclamada. ¿Cómo termina este pasaje, hermanos? En el versículo 33 dice que con muchas parábolas Jesús constantemente les enseñaba. Y las parábolas tenían doble función: iluminar el camino de los oyentes fructíferos, de los escogidos, pero también que aquellos que habían tenido la disposición tajante de rechazar el evangelio siguieran en tinieblas. Aquellos que tenían la disposición de oír escuchaban para vida eterna, y los que querían rechazar permanecerían en la condenación. Evidentemente, hermanos, que nosotros podemos ver que al igual que esta semilla, un día, como dice el apóstol Pablo en los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació un niño, un bebé inofensivo, inocente, que fue acostado en un pesebre. Pero al mismo tiempo este bebé sería el Salvador del mundo. En aquel remoto lugar de Galilea creció una comunidad humilde, hijo de padres humildes. Llamó a 12, se cogió a 12, también al igual que él, personas humildes, la mayoría sin educación. Lejos de ser líderes renombrados, perseguidos, rechazados, burlados, hasta que finalmente fue vilmente asesinado. Sus discípulos, al ser encarcelados, huyeron, pero él murió. Aquella semilla, esperanza del mundo, fue a una tumba.
¿Qué hicieron los discípulos? Al ver aquella esperanza muerta, aquella esperanza de ellos se desvaneció. Ahora, hermanos, yo quisiera hacer una pausa, porque a veces nosotros hablamos de la muerte de Cristo como algo sencillo. La mayoría de ustedes saben que yo soy médico y trabajo en un hospital. Hermanos, y hay algo que detiene a todo el mundo, al personal de los hospitales. Y a pesar de tener mucho tiempo en la medicina, todavía no me acostumbro. ¿Sabes qué es? El grito de la muerte. Es un grito que uno conoce cuando un familiar pierde a un ser querido. Y ante eso, para el personal médico en sentido general, es como que cuando tocan el himno que uno se detiene y se para, y aunque uno no lo conoce, te va a dar el pésame, se interesa saber qué está pasando. Digo esto porque a nosotros decimos, Cristo murió por mis pecados. Hermano, donde hay un cadáver, se detiene, se cubre la dignidad del cadáver. Es un ser humano, no es un animal que está muriendo. Cristo fue a la tumba por mis pecados. Por mi culpa Él murió. Por mi desobediencia, por mi rebeldía, por mi apatía, Él fue al madero. Y esto es importante porque nosotros lo decimos y a veces seguimos pecando. Pero esa tumba, esa semilla estaba ahí, germinando. Y en su muerte, cuando Él se levantó, también trajo vida. Y su resurrección trae esperanza para con cada uno de nosotros. Y cuando Cristo resucitó, Él volvió a llamar a Pedro, que ya estaba tirando las redes. Perdió las esperanzas Pedro. Y los reunió a aquellos y le dijo, no se queda aquí, hay esperanza. Él resucitó para darnos vida. Y a pesar de que era un grupo pequeño, 120, luego en el primer sermón 5,000, después 3,000, y hoy son miles de almas que han sido salvadas, millones en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Qué glorioso mensaje, hermanos. Qué poderoso mensaje. El más poderoso de todos los mensajes que nos ha traído de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida eterna. Oh glorioso Salvador. Hermanos, que Dios nos ayude en esta hora a ser oyentes fructíferos de su palabra, en la cual encuentre su palabra cabida en cada uno de nosotros. Oremos. Oh Señor, gracias Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por habernos salvado. Oh hermoso Salvador. Ayúdanos, oh Señor, a escuchar tu palabra con disposición. De manera, Señor, que se haga vida en nuestros corazones. Danos, oh Señor, el oír. Porque tu palabra ha de germinar. A recibirla, Señor, con gozo. Una vez más, oh Señor, te ruego, si hay alguien en este lugar que no te conoce, que pueda, Señor, ser traído con lazos de amor delante de ti. Por Jesús te lo pedimos.